Vamos a recordar qué es un número racional. Previamente, recordemos los números que nosotros estudiamos en la escuela. Los primeros números que nosotros conocimos fueron los números naturales, el 1, el 2, 3, un conjunto infinito que se denota con la letra N mayúscula. Si a estos números le sumamos el 0 y los negativos, tenemos los números enteros. A esos números los denotamos con la letra Z mayúscula. Si además le sumamos las fracciones, tenemos los números racionales y a ese conjunto lo denotamos con la letra Q mayúscula. Entonces, un número es racional cuando puede expresarse como el cociente entre dos números enteros. Entonces, A es racional, es decir, A pertenece a Q, si y solo si, A lo puedo escribir como el cociente entre M y N, siendo M y N números enteros, y N tiene que ser distinto de 0, ya que dividir por 0 está prohibido en matemática. Si ustedes, por ejemplo, en la calculadora hacen 5 dividido 0, en la calculadora sale una E, que no es de estúpido, sino que es de error. Por ejemplo, entonces, el número 4 es un número natural, pero también es un número entero, y además es un número racional. ¿Por qué? Porque al número 4 lo puedo escribir de infinitas formas como cociente. Por ejemplo, 16 cuartos. El número 0,1 también es un número racional porque lo puedo escribir como un décimo. Ahora, cuando a un número no lo puedo escribir como el cociente entre dos números enteros, a esos números los llamamos irracionales y lo denotamos con la letra I mayúscula. Y la característica fundamental de estos números es que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Ustedes, en la escuela primaria, conocieron el primer irracional, y ese primer irracional que conocieron fue aquel número que la maestra les decía: pongan 3,14 y dejen redondeado en 14, y era el número pi, es el número pi. Ahora queremos saber cuándo aparecieron por primera vez los números irracionales en nuestro mundo latino. Para ello, viajamos en el tiempo 500 años antes de Cristo y llegamos a Grecia, y aquí nos encontramos con un grupo que eran los pitagóricos, que fue una orden fundada por Pitágoras, que en realidad era una secta de tipo comunal y secreto. Los conocimientos eran mantenidos en régimen de comunidad y por lo tanto no se conocían quiénes eran los autores de un descubrimiento. Esta secta estaba formada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Atribuían al número un carácter sagrado y creían que mediante él todo podía medirse. Pitágoras era un seductor y usaba artimañas para seducir a sus coetáneos. Poco se sabe de su vida, ya que las biografías escritas se perdieron, inclusive una muy famosa escrita por Aristóteles. Se sabe que a sus miembros se le imponía un severo régimen vegetariano. En particular, no podían comer habas, y esto se debía a que, según ellos, encerraban el alma de los difuntos. Además, su forma
se asemejaba a las puertas del Hades. El Hades es el infierno de los griegos. Con respecto a esto, Pitágoras les dijo a sus compañeros que había descendido a los infiernos. Para ello, se encerró en un sótano varios días sin comer y apareció demacrado a propósito. Además, cuenta la leyenda que Pitágoras murió asesinado y el hecho fue que lo estaban persiguiendo y se encontró con un campo de habas y prefirió no atravesarlo y así fue que lo asesinaron. Los pitagóricos se identificaban entre ellos porque tenían tatuada una estrella de 5 puntas en la palma de su mano, es decir, un pentagrama que surge de trazar las diagonales de un pentágono regular, que significaba para ellos salud. Entre los pitagóricos se encontraba Hipaso de Metaponto, que se cree que nació en el año 572 a.C. Se cree que fue él el que probó la existencia de los números irracionales, en un momento en que los pitagóricos pensaban que los números racionales podían describir toda la geometría del mundo. Algunos autores creen que fue raíz de 2 el primer irracional descubierto por los pitagóricos, pero en realidad no fue este número, sino otro. Entonces, ¿cuál fue el primer irracional descubierto? Bueno, un poco de leyenda no vendría mal. Una tarde estaba Hipaso mirando el Egeo, estaba aburrido, el televisor no funcionaba y se mira la mano con su estrella grabada. Al unir las puntas de la estrella, aparece el pentágono y se supone que al realizar el cociente entre la medida de la diagonal del pentágono y su lado, observa que no es un número racional, por lo que sale corriendo y se lo comunica a sus compañeros. Este descubrimiento iba en contra de la afirmación que los números racionales podían describir toda la geometría del mundo y le dicen a Hipaso que lo que descubrió escapaba a la razón, de ahí lo de irracional, y que debía callarse. Pero Hipaso rompió con la regla de silencio de los pitagóricos, revelando al mundo la existencia de estos nuevos números y terminó ahogado en el Mediterráneo. El valor que encontró Hipaso de este número fue 1,618 y obviamente por ser un número irracional tiene infinitas cifras no periódicas. A este número se lo conoce con el nombre de número de oro, nombre no puesto por los pitagóricos, sino que fue puesto en el Renacimiento por Leonardo da Vinci, y se lo denota con la letra Φ en honor a Fidias, escultor que lo usó en sus diseños. Dicha denominación se debe a Mark Barr en el apéndice del libro de Sir Theodore Cook, The Curve of Life, que data del año 1918. Nosotros dijimos que queríamos saber cuándo aparecieron los números irracionales en nuestro mundo latino, y así fue que nos encontramos con los pitagóricos
y en particular con Hipaso de Metaponto y el descubrimiento del primer irracional que fue Phi. Pero existen evidencias concretas de civilizaciones mucho más antiguas que la griega, como los babilonios y los egipcios, que ya conocían a los números irracionales. Sin aparente contacto de las culturas precolombinas con el resto del mundo, los mayas, que tenían un saber matemático avanzado, conocían la proporción áurea. Prueba de ello lo encontramos en el conjunto ceremonial de Palenque, donde en una de las estructuras arquitectónicas, el Templo de la Cruz, construido en el siglo VII después de Cristo, está bajo el ordenamiento de esta proporción. Para saber más del tema, les recomiendo ingresar al link correspondiente al video La construcción de un imperio, los mayas. La primera definición del número de oro aparece 300 años antes de Cristo con Euclides, donde en su obra Los Elementos, en la proposición 30 del libro sexto, presenta el problema de dividir un segmento en media y extrema razón, apareciendo así una proporción muy especial que es la siguiente. Dice Euclides, supongamos que tenemos un segmento y lo queremos dividir en dos partes, una parte mayor y una parte menor. En este caso, a la parte mayor la llamamos CD, a la parte menor EF y el total es el segmento AB. Y la proporción que presenta es la siguiente. Dice Euclides, el total es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. En nuestro caso, la medida de AB sobre la medida de CD es igual a la medida de CD sobre la medida de F. Y curiosamente, el resultado de esta proporción es phi, que ahora veremos. Llamando a la medida de la parte mayor y B a la medida de la parte menor, tenemos el total A más B sobre parte mayor A es igual a parte mayor A sobre parte menor B. ¿De dónde? Aplicando propiedad distributiva de la división con respecto a la suma y recordando que solamente la podemos aplicar cuando la suma se encuentra en el dividendo, tenemos A sobre A más B sobre A igual a A sobre B, donde simplificando A sobre A tenemos 1 más B sobre A igual a sobre B. Llamando A sobre B X, entonces obviamente B sobre A será 1 sobre X. Entonces tenemos 1 más 1 sobre X igual X. Y operando obtenemos la ecuación X cuadrado menos X menos 1 igual a 0, que es una ecuación de segundo grado que la podemos resolver por Bhaskara. Recuerden, Bhaskara lo hacíamos como X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. En este caso, A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 1. Resolviendo, obtenemos las dos soluciones. X1 igual 1 menos raíz de 5 sobre 2 y X2 igual 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Por qué descartamos 1
menos raíz de 5 sobre 2. Lo descartamos a este valor porque es negativo y como estamos trabajando con medidas de segmentos, no tiene sentido una medida negativa. Si ustedes ahora con la calculadora hacen la cuenta 1 más raíz de 5 sobre 2, van a ver que les da 1,618, que obviamente es un número irracional por ser raíz de 5, un irracional, es decir, obtenemos por resultado a phi, es decir, 1 más raíz de 5 sobre 2 es la expresión aritmética de phi. Esta proporción, que es sinónimo de belleza, belleza en cuanto a armonía, y de equilibrio, fue usada desde la antigüedad por pintores, escultores y arquitectos, y se la conoce con el nombre de divina proporción, nombre debido a Fray Luca Pacioli, llamado también Luca de Burgo, que fue un profesor de matemática que ingresa en la orden religiosa de San Francisco en el año 1475 y ejerce su cátedra en la ciudad de Perugia. Su obra famosa fue la Suma Aritmética y en 1509 publica De Divina Proporción y en esta aparece lo que más tarde se llamará sección áurea. La divina proporción o proporción áurea se da en 1, 2 y 3 dimensiones. Vamos a ver ahora un ejemplo de la divina proporción en la arquitectura. Y tomamos como ejemplo la iglesia de Santa Genoveva, que se encuentra en París. Esta iglesia fue mandada a construir por Luis XV, llamado el Bienamado, ya que se encontraba enfermo y le hace una promesa a Santa Genoveva, que es la patrona de París. Le encomienda el trabajo a Jacques Germain Soufflot, que no ve la iglesia terminada, ya que él muere en el año 1780 y la iglesia se concluyó en el año 1789. La iglesia se encuentra en el distrito quinto de París, que es el barrio latino, y esta iglesia deja de ser iglesia para transformarse en panteón, ya que en él se encuentran enterrados los hombres ilustres de Francia. Se encuentran enterradas 73 personalidades, como Voltaire, Zola, Braille, Víctor Hugo y solamente 2 mujeres, que son la química Sophie Berthelot y Madame Curie. Aquí tenemos una vista del Panteón de París, vista de la entrada. El pórtico y el frontón de Santa Genoveva está inspirado en el Panteón de Agripa de Roma y la cúpula está inspirada en la Catedral de San Paul en Londres. Aquí tenemos una vista del Panteón de Agripa de Roma. Y aquí tenemos una vista de la Catedral de San Paul en Londres. Pero esta iglesia se hizo famosa porque en el año 1851 Foucault colgó una esfera de 47 kilogramos de un hilo de 67 metros desde la cúpula para probar el movimiento de rotación de la Tierra.
y desde el año 1996 esta esfera se encuentra colgada en exposición, es decir, una réplica de lo que había realizado Foucault. La iglesia de Santa Genoveva está diseñada, tanto en fachada como en planta, en divina proporción. La iglesia mide 83 metros, desde el nivel 0 hasta la cruz de la linterna, siendo la linterna la estructura en forma de torre colocada sobre la cúpula, que mediante ventanales permite la iluminación y la ventilación en el interior del edificio. Pueden ser de planta circular o poligonal, y sobre la parte superior y en edificios de tipo religioso cristiano se acostumbra a colocar una cruz. Por un lado, la parte mayor se encuentra desde el nivel 0 hasta la terminación del tambor donde se apoya la cúpula, y desde aquí hasta la cruz de la linterna. Y por otro lado, la parte menor desde el nivel 0 hasta el frontispicio, y la parte mayor desde aquí hasta la cruz de la linterna. Un frontispicio lo constituye los elementos que encuadran y decoran la portada central de un edificio. Estudiemos entonces la fachada. Recordemos que la divina proporción nos decía que el total es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor, y esto nos da por resultado el número de oro. Los datos que tenemos es que la fachada mide 83 metros. Entonces, si llamamos X a la parte mayor e Y a la parte menor, la proporción nos queda total 83 metros sobre parte mayor X igual a parte mayor X sobre parte menor Y, y eso nos tiene que dar 1,618. Por lo tanto, 83 sobre la parte mayor es 1,618. Despejando X, X será igual a 83 dividido 1,618, que aproximadamente nos da 51,29 metros. De la misma manera, sabiendo cuánto mide aproximadamente la parte mayor, que es 51,29 metros, tenemos 51,29 metros sobre la parte menor, que sí, nos tiene que dar 1,618. Despejando Y es igual a 51,29 dividido 1,618, y esto nos da aproximadamente 31,59 metros. Veamos que todo esto es aproximado, ya que estamos trabajando con phi, que es un número irracional. Nos tomamos un receso para preparar el mate.